Bueno, el día de hoy nos acompañan Mariana Lizárraga, estudiante de Relaciones Internacionales, y el licenciado Pablo Reynoso, egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Ellos son parte del equipo que estuvo trabajando en el proyecto de investigación del Índice Global de Impunidad 2015, coordinado por el maestro Gerardo Rodríguez y el doctor Juan Antonio Leclerc. A lo largo de esta semana yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de escuchar la resonancia que ha tenido este tema en los medios, y para nosotros obviamente es un gran orgullo que este proyecto sea la punta de lanza del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Bienvenidos a Cuestionare, gracias por estar con nosotros a los dos. Hemos oído ya al rector de hablar del proyecto, hemos oído hablar a los profesores, ahora es momento de hablar con los que hicieron parte de la investigación principal. Una pregunta que surge a la vista a la hora de ver el índice es ¿por qué no todos los países pueden entregar estos documentos? ¿Cuál es la generalidad que existe y por qué se limita a 59? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y con Mariana, que también participó en el proyecto. Y nada más, también una aclaración, nosotros estuvimos como asistentes de investigación. Yo estuve colaborando con los estudiantes, coordinando al grupo de programa de honores y algunos becarios, pero por supuesto la investigación estuvo centralmente dirigida por el doctor Leclerc, Juan Antonio Leclerc, y el maestro Gerardo Rodríguez. O sea que nosotros somos, digamos, la parte complementaria al centro de los investigadores, ¿no? Respecto a la pregunta de los datos... nosotros se tomó como base los 193 países que reportan ese tipo de información a la ONU. No obstante, de estos únicamente los que reportaban toda la información como tal, lo cual iba a servir para el índice, son los 59 que aparecen en el ranking. Los otros 134 no aparecen como tal, dado el problema estadístico de que no tenemos esa información. Una posibilidad que, por ejemplo, países como el Reino Unido lo toman en cuenta es porque va en contra de su seguridad nacional. Entonces sí es cosa interna de los países más por temas de seguridad que por capacidad de entender los datos. Sí. ¿O todos los países tienen esa capacidad y limitan esa información? Voy a citar al doctor Derbez en la presentación oficial el lunes pasado, antepasado, del Índice Global de Impunidad. El doctor Derbez dijo que la mayoría de los países no reportan, que no reportan datos, es porque o no quieren reportarlos o no tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, primero, si un país no tiene la capacidad de generar información estadística sobre prácticamente cualquier problema, está hablando de una falla institucional, yo diría seria, ¿no? Nosotros consideramos que es una falla institucional seria. Ahora, también es una falla, sobre todo democrática, que no quieran presentar este tipo de estadísticas o que las manipulen, que también puede darse el caso. Bueno, yo estaba leyendo lo que ustedes habían trabajado y me llamó la atención que evidentemente ustedes mencionan que esto no es un problema que haya nacido ayer o hace 5 años o el sexenio pasado. Me gustaría saber su opinión sobre cuándo creen ustedes que fue el origen de este problema. Sí, es una pregunta muy compleja, sí, porque yo te diría, desde el primer segundo en el que hay una institución, en el primer segundo en el que hay una deficiencia en esta misma, es que van a hacer la impunidad. Por ejemplo, vayamos a Roma, las instituciones romanas. Yo creo que es un problema casi tan antiguo como el hombre. Sí, en realidad aquí depende mucho a qué caso nos enfoquemos, ¿no? Uh-huh. Me parece que en el documento del IGI 2015 menciona esto en el resumen ejecutivo sobre México. Uh-huh. Evidentemente no es la impunidad no es un sistema, no es un problema que sea del último sexenio en México, ni siquiera de la última década, ¿no? Yo creo que este problema de impunidad es multicausal, aquí lo dicen en el documento,
es decir, que tiene muchas causas, muchos factores, muchos agravantes, muchas variables que influyen en él. Esto puede ser desde el ámbito institucional o incluso económico, socioeconómico, cultural, ¿no? Pero principalmente institucional. Entonces, ¿desde cuándo se origina esto en México? Yo diría que pues en sí mismo prácticamente desde la independencia de México, ¿no? Yo creo que sí se han hecho avances en esto, pero pues al no contar con datos precisos sobre el pasado tampoco podemos marcar una fecha en específico. Sin embargo, sí creo que es algo de varias décadas. Ahora, dentro del documento se está trabajando colaborando con el Consejo de Seguridad, ¿sí, no? Ciudadanos de Seguridad. Entonces, basándonos en eso, ¿cuál es la postura del ciudadano ante este tema de impunidad? ¿Qué puede hacer un ciudadano al avanzar en la impunidad? Una distinción importante y que sí hace el IGI 2015 es entre las percepciones de los ciudadanos y los datos duros, ¿no? Esta pregunta es interesante porque la percepción de los ciudadanos en ocasiones difiere de los datos duros o los datos reales. Muchas veces, y todos lo vivimos como ciudadanos, muchas veces tenemos una percepción de que todo está muy mal o de que todo está muy bien, lo que quiera que sea, ¿no? Que no corresponde con los datos que se tienen, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía en México, ahí sí que desde mi experiencia anecdótica de lo que yo puedo ver, sí está muy inconforme con el sistema de justicia en particular, y creo que en este sentido sí coincide con los datos y particularmente con el índice global de impunidad. Este es un caso en el que, desde mi punto de vista, sí coincide la percepción ciudadana con el resultado de un estudio con datos duros, como es el índice global de impunidad. Asimismo, también hay que hacer un énfasis en que este fenómeno, la impunidad, es algo que nos afecta a todos. Entonces, todos salimos dañados con que existan este tipo de situaciones. Y como ya dijo Pablo, los datos duros coinciden con la percepción. Nosotros, la palabra impunidad la usamos bastante a menudo para referirnos a nuestro sistema. Entonces, el hecho de que México sea el segundo peor entre estos 59, creo que obviamente nos hace ruido, pero estamos de acuerdo. Ahora, yo también quiero hacer una aclaración. En algunos medios he visto que titulan México el segundo país más impune prácticamente del mundo. De acuerdo a este estudio, y el doctor Derbez lo mencionó en repetidas ocasiones en las presentaciones, no necesariamente significa que México sea el segundo país más impune del mundo. Es decir, es el segundo más impune de los 59. Es como si lo comparáramos, por hacer una comparación un poco burda, con el fútbol, por ejemplo. Es el penúltimo lugar de la primera división, pero hay segunda y hay tercera. Exacto. O sea, más vale estar en la primera que estar en la tercera. Claro, pues la nota maguirista siempre rifa más. Bueno, y pasando, qué bueno que ya tocaron el punto. ¿Por qué México está en el 58? Yo creo que es el debate de este programa. ¿Por qué no podemos avanzar en temas de impunidad? Bueno, nosotros se miden las 14 variables a desarrollar bajo la perspectiva funcional, estructural y de derechos humanos. Y luego tienes seguridad y justicia. Entonces, principalmente en el resumen ejecutivo, incluso en la página del CECIG lo pueden leer, es que México tiene unas grandes deficiencias funcionales y estructurales en ambos aparatos, seguridad y justicia. Entonces, eso y el hecho de que hemos tenido recientes problemas de derechos humanos también influyen bastante. De hecho, la carga de derechos humanos pesa, me parece que un 33% en el resultado de México. Entonces, y por ejemplo, los problemas estructurales radican desde las medias de cuántos policías hay y cuántos jueces hay. México está aproximado en cuanto a la media de los 59 medidos, que son 355 policías. No obstante, únicamente hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces,
¿de qué te sirve que los agarren si no les puedes dar el debido proceso? Y también el rector Derbez hizo un énfasis en que no nos centremos en que todos los policías son malos y nada de este tipo, sino que sus calidades laborales son bastante complicadas. Entonces, en el sentido en que trabajan una cantidad ridícula de horas sin cesar y todo este tipo de cosas que obviamente van a afectar cómo es que se lleva a cabo esto. Entonces, con estos problemas estructurales y funcionales, obviamente la situación mexicana va a salir bastante mal. Esa es la perspectiva del índice. Pues bueno, yo puedo llegar con el índice, demuestra que la corrupción como se percibe en México y en temas de impunidad, pues no está generando un problema realmente pues en todo el Estado mexicano, porque están los datos, o sea, México tiene la capacidad de juntarlos y pasarlos, y no tiene, digo, de lo aplaudible para el país se me hace muy interesante esto. O sea, ¿por qué México sí logra tener esto? Bueno, varias de las estadísticas que se ocuparon para este índice, más bien prácticamente todas, son de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. Esta oficina, a su vez, recolecta las estadísticas de las instituciones nacionales, en este caso el INEGI en su mayor parte, si no me equivoco. Y bueno, el INEGI es una institución ya muy respetada a nivel internacional y que ha tenido una labor muy profesional a lo largo de los últimos lustros o décadas, ¿no? Entonces, como decían el doctor Derbez, el maestro Gerardo Rodríguez, México sí tiene un punto muy importante a nivel internacional, y es que está reportando estadísticas que reflejan gran parte de la realidad, o al menos se acercan bastante a lo que realmente está sucediendo. Otro punto importante que mencionaba Mariana y que también mencionó el doctor Derbez es la tasa de jueces por 100,000 habitantes y la tasa de policías. El problema en México, según este estudio, no es la tasa de policía por 100,000 habitantes, sino la tasa de jueces. Es decir, los jueces no tienen la capacidad de procesar todos los casos que les están llegando. Entonces es como un embudo. Ahí se estanca todo el sistema de justicia, ¿no? Pues yo creo que sí, definitivamente es un proyecto muy, muy interesante, además de muy ambicioso, que logra cumplir muchos puntos importantes. Un punto muy importante yo creo que es la profundidad que tiene, que haya compaginado bien la percepción con las estadísticas, que como dijeron, muchas veces no queda claro y dices, bueno, pero si esta es la percepción, ¿por qué en los números no se refleja? Y pues esto definitivamente es un tema que yo creo que todos conocemos bien o mal, pero tratamos. Les agradecemos mucho que hayan venido, los queremos felicitar demasiado. Esto definitivamente es un orgullo para todos, independientemente de lo que estudiemos. Felicidades, lo hicieron muy bien y pues esperamos tener más noticias sobre su proyecto pronto. Muchas gracias. Gracias.